Sean ustedes muy bienvenidos a esta sede de la Academia Nacional de Medicina, en esta sesión extraordinaria, para tratar un tema de lo más relevante para la medicina mexicana, para el sistema de salud y para el país en su conjunto. El día de hoy, por instrucciones del señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, tendremos esta sesión con expertos en educación médica sobre las necesidades de médicos en nuestro país. Esto como respuesta a lo que ha venido sucediendo en los últimos días en relación a la probabilidad de que acudan a nuestro país una vez más médicos de origen cubano para realizar atención médica en nuestro territorio. Quisiera yo presentar a los miembros de esta mesa, al doctor José Jala, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, con una amplia experiencia en educación médica, estando al frente de la misma en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional, del Centro Médico ABC, y como jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional de la Facultad de Medicina. El doctor Enrique Wolpert, expresidente de la Academia Nacional de Medicina, distinguidísimo médico mexicano, ex subsecretario de Salud, ex coordinador de Institutos Nacionales de Salud. Muchas gracias, doctor Wolpert, por acompañarnos esta tarde. La doctora Ana Carolina Sepúlveda, miembro también de esta corporación, con amplia experiencia en educación médica, quien fuera titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, y quien fuera la editora en jefe también de la revista más importante de nuestro país en temas relacionados a la salud, Archives of Medical Research. Muchas gracias, doctora Sepúlveda. Asimismo nos acompaña el doctor Joaquín López Bárcenas, una gente también con una amplia experiencia en educación médica, quien fuera secretario general de la Facultad de Medicina, director general de Educación en Salud de la Secretaría de Salud a nivel federal y expresidente de la Academia Mexicana de Educación Médica. Muchas gracias también, doctor López Bárcenas. Gracias. Y el doctor Miguel Abdo, actual tesorero de la Academia Nacional de Medicina, expresidente de la Academia Mexicana de Cirugía, y quien también tiene una amplia experiencia como profesor y en la administración pública, siendo director general adjunto del Hospital General de México. Muchas gracias, doctora. Nuestro país tiene en la actualidad, de acuerdo a los datos del INEGI publicados el año pasado, algo así como un poco más de 300,000 médicos en el territorio nacional. Un poco más de ellos son hombres, a diferencia de lo que sucede en la enseñanza de la medicina, donde los alumnos, en casi el 70% son mujeres. En la práctica, todavía, digamos, más de la mitad, el 54% son hombres. Y de estos 300,000 médicos, si tomamos una muestra de 100 de ellos, ¿no?, el 67% de los médicos mexicanos son médicos generales, y una tercera parte, el 33%, son médicos especialistas. Y de acuerdo a los propios datos de la Federación, tenemos 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes. Esto es mayor al promedio que tiene América Latina y que tiene el Caribe, que son 2 médicos por 1,000 habitantes. Con este panorama nos encontramos en la situación que hemos relatado, donde se ha propuesto que acudan a nuestro país médicos de origen cubano. Yo, antes de hablar específicamente de los médicos cubanos, quisiera preguntarles a los miembros de este panel, ¿cómo ven ustedes el ejercicio de la profesión médica en nuestro país de manera general, tanto para los médicos generales como los médicos especialistas? Bueno, gracias, doctor Fajardo. Me voy a permitir tomar la palabra. En realidad, yo creo que tenemos una infraestructura médica muy buena, quizás un poco desproporcionada en relación a diferentes tipos de ciudades, pero tenemos más de 160 escuelas de medicina. Casi todos los que estamos aquí presentes somos parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, en el pregrado, en el posgrado, y la verdad yo creo que sí hay una muy buena enseñanza en la medicina en general,
que, como decía el doctor Fajardo, un gran porcentaje son médicos generales, pero todos estos médicos generales ejercen o pueden ejercer la medicina en los primeros y segundos niveles de atención en condiciones muy óptimas. Por supuesto que los especialistas que son avalados por sus propios especialistas en diferentes situaciones en particular y que posiblemente platiquemos un poco más tarde en relación al propio ejercicio de la profesión, están también distribuidos en prácticamente toda la República, tanto a nivel institucional como a nivel privado. Sí hay zonas que faltan, hay zonas que carecen de algunos médicos en particular por las condiciones principalmente de seguridad. Sin embargo, creo que podemos platicar después de algunas soluciones a este respecto con el propio personal médico de nuestro país. Gracias, doctor Jalave. ¿Cómo ven entonces esta práctica del médico general, del médico especialista en el país? Adelante, doctor López Bárcenas. Sí, creo que el panorama para el ejercicio de la medicina desde el punto de vista del médico general es muy diferente que el que tiene el especialista. Este panorama en general se tiende más hacia la práctica profesional institucional, y entonces resulta que el médico general, aun cuando son el mayor número de médicos que tenemos, encuentra menos espacios para laborar en estas instituciones. Entonces, pues recurre al ejercicio libre de la profesión, el cual pues no es tan demandado por la sociedad como fue antaño, sino que ahora hay mucha tendencia hacia la medicina especializada. Entonces, el panorama para el médico general es muy crítico desde el punto de vista de ejercicio profesional. El especialista tiene un panorama menos complicado, hay más oferta de trabajo a nivel institucional y tiene además la oportunidad de trabajar a nivel de ejercicio libre de la profesión en instituciones hospitalarias de prestigio que pues son inaccesibles para un médico general. Gracias, doctor López Bárcenas. Esto que comenta usted es bien importante, porque la posibilidad de empleo una vez que se termina la licenciatura es muy diferente a si se termina una especialidad, casi cualquiera que esta sea. En el caso de los médicos generales, la oferta, las contrataciones por parte del Estado mexicano son prácticamente nulas, mientras que si eres especialista es mucho más fácil conseguir una plaza, particularmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora Sepúlveda. Bueno, sí, gracias por la invitación. Efectivamente, como ya se mencionó, las oportunidades de trabajo para el ejercicio de la profesión de médicos generales se vuelve muy limitada por las pocas oportunidades. A últimas fechas, un nicho de oportunidad que se ha dado para el empleo de estos médicos generales son los consultorios adyacentes a farmacias, que han brindado un servicio a la población que el Estado mexicano no había podido proveer, y que, bueno, se estima que diariamente estos consultorios adyacentes a farmacias otorgan el mismo número de consultas que el Instituto Mexicano del Seguro Social en su conjunto. Otra posibilidad de ejercicio de la profesión para los médicos generales es la práctica privada. Sin embargo, como ya se mencionó, la población en general tiende a preferir la consulta de un médico especialista. Esta figura de médico familiar, de médico general, ha venido en desuso, sobre todo en las grandes urbes. Y bueno, pues tienen otras opciones de empleo relacionadas o no con la práctica de la medicina, por ejemplo en el área de investigación o en algunas otras áreas no relacionadas con la salud, hasta un 16% según leí que se ha estimado, los médicos generales abandonan la profesión después del egreso de la licenciatura. Gracias, doctor Fajardo. Bueno, es interesante los datos que aquí hemos escuchado y efectivamente
a este grupo de médicos al que hacemos referencia tendríamos que sumar probablemente los que estamos preparando. Usted como director de la Facultad de Medicina sabe que en este momento tenemos alrededor de 133,000 alumnos. El problema al que nos enfrentamos es cuántos de estos terminan en tiempo y en forma. Entonces, también tenemos una crisis desde el punto de vista de educación en salud que tenemos que afrontar, porque hacia el 5º año de la carrera, 6º año para algunas otras, solamente un 60% ha concluido su educación y algunos a 8 años solamente logramos un 75%. Esta fuerza laboral no puede incorporarse de manera muy franca y efectivamente, como usted comenta, tenemos un déficit porque estamos en 2.4 por 1,000 habitantes, pero cuando nos comparamos con el mundo, cierto es que estamos mejor que Latinoamérica, pero si ponemos al lado a los Estados Unidos, que es referencia para muchas otras cosas, ellos tienen 2.6 por 1,000. O sea, realmente nuestro parámetro no es muy diferente a lo que pasa en todo el mundo. Quizá poblaciones muy avanzadas como Noruega llegan a 4.9, pero eso no es el acontecer normal. Pero bueno, ¿qué sucede en nuestro país? ¿Qué enfrenta al médico? Baja paga, bajas condiciones laborales, pobre seguridad en muchas de las áreas donde quiere o puede laborar, dificultades geográficas para los accesos. Todo esto, a pesar de que haya una infraestructura adecuada, sí, en las grandes ciudades y en las grandes concentraciones, hace que en muchos otros lugares efectivamente tengamos una carencia de médicos. Alrededor del 80% de nuestro personal médico está en las zonas urbanas. Con esto que hemos escuchado, el otro golpe quiere hacer un comentario. Adelante, por favor, otro golpe. En relación con la población de médicos generales, si son aproximadamente poco más de 200,000, 230,000 médicos generales. Muchos de ellos tienen trabajo, como señaló la doctora Sepúlveda, participando como médicos en estos consultorios adyacentes a farmacias. Muchos otros ni siquiera tienen esta oportunidad y cuando hablamos de médicos generales, no todos son iguales. Primero, no todos fueron formados iguales, hay 160 escuelas de medicina y facultades de medicina, en donde seguramente la calidad es heterogénea de cómo terminan su licenciatura. Y por otra parte, hay médicos generales que se han preocupado por seguir estudiando y pertenecer a la Comité Normativo Nacional de Medicina General, a la CONAMEGE. Ellos se preparan, tienen exámenes, tienen un diploma y luego de manera quinquenal, como lo hacen los especialistas, pueden seguir teniendo su certificación y su recertificación. Obviamente estos médicos, los médicos generales que forman algunas escuelas de medicina en donde antes de darles el título tienen un internado de pregrado no de 1 año sino de 2. Entonces, médicos generales hay muchos. Hay otros que se consideran médicos generales solamente porque no accedieron al examen de residentes. Y entre esta enorme población de médicos generales, efectivamente las posibilidades de un trabajo bien remunerado son menores que la del médico especialista, pero tenemos ahí a una muy importante cantidad de gente que ya demostró que quiere seguir trabajando en medicina y tan lo demostró que muchos de ellos tuvieron contratos temporales para asistencia de los centros de COVID. Uno leía en la prensa hace unos días que muchos de estos médicos se presentan agrupados para pedir que se les recontrate, para pedir trabajo de nuevo, ya que terminó el contrato y fueron despedidos. Son médicos generales que ahí están, con quienes tenemos la obligación moral, ya que sirvieron al país en estas condiciones de emergencia, atendiendo enfermos COVID, arriesgando su propia vida y la de sus familias y sirviendo a la comunidad. Esto que comenta el otro golpe es bien importante, el reconocimiento que han tenido todos los trabajadores de la salud, ¿no?
pero estamos hablando hoy de médicos en particular, durante los 2 años de pandemia, es algo que la sociedad en su conjunto lo ha manifestado de diversas maneras. Y parecería que este esfuerzo, esa entrega, que en muchos casos incluso costó la vida de varios compañeras y compañeros médicos durante la pandemia, parecería que no es suficiente o no ha sido suficiente, digamos, para generar mejores condiciones o para contratarlos de manera permanente, como bien decía el doctor Wolpert, sino al contrario, más bien para atraer en este momento, como se ha mencionado, médicos de otras latitudes. Si tuviéramos este déficit, digamos, en los médicos, que parecería que no, parecería que con el 2.4 pues estamos cerca de los índices internacionales, ya decíamos que más arriba de América Latina, muy cerca de Estados Unidos y muy cerca también de Canadá. ¿Qué tendríamos que hacer si tuviéramos este déficit? ¿Sí tenemos déficit? ¿No tenemos déficit? Y en caso que lo tuviéramos, ¿hacia dónde tendríamos que ir en ese sentido? O más bien lo que tenemos no es una falta de médicos, sino más bien una mala distribución de los mismos. No solo me refiero en los aspectos geográficos, sino también en una mala distribución en relación a los especialistas y no especialistas. Doctor Jalabe. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que no tenemos déficit. Yo creo que podemos contratar a todos los médicos, tanto generales como a los especialistas, y como yo les decía al principio, sí hay en algunos lugares de la República Mexicana en donde probablemente hay carencia, pero esta carencia va algo que ya esbozaba el doctor Fajardo, la poca seguridad que tienen los médicos. Y esto es importante, tenemos que darles un mayor estímulo económico para la gente que se quiere ir a trabajar a estas zonas, pero también tenemos que darles la seguridad. Entonces mi propuesta es que sí contamos con la suficiente cantidad de médicos en nuestro país como para contratar a médicos del extranjero, por un lado, y que estos médicos sí podemos distribuirlos de una mejor manera, dándoles incentivos tanto económicos como de seguridad. Doctora Sepúlveda. Sí, bueno, si bien el déficit de médicos es un hecho, podemos decir que hay un gran número de médicos mexicanos que no tienen trabajo como médicos o que no pueden acceder a estos puestos de contratación en las diferentes áreas de la República. Yo diría que más que una falta de médicos es una mala distribución de estos médicos, y si se analiza ese 2.4 por 1000 habitantes que se menciona por la OCDE en México, cuando uno lo disgrega por estados de la República, se puede notar que los estados del norte tienen una mejor cobertura de médicos con respecto a los estados del sur y del sureste. Entonces yo creo que en primer lugar deberíamos de hacer un análisis muy minucioso de cuáles son las áreas del país que requieren mayor atención en la distribución de médicos. Y como ya se mencionó, bueno, brindar oportunidades para ejercer la medicina general de manera digna y dignificar la práctica del médico general, que es otra de las cosas que no se ha mencionado, esta tendencia para la especialización y la superespecialización que existe en México y en el mundo ha ocasionado que se tenga un cierto desprecio por la práctica de la medicina general, y creo que tendríamos que trabajar también en este aspecto. Y de tal manera que también tengamos un sistema de salud orientado a la atención primaria a la salud que brinde las oportunidades para que estos médicos generales puedan ejercer su profesión de manera adecuada. Gracias, doctor López Bárcenas. Sí, yo creo que cuando uno ve los índices y cuando se toman en cuenta pues estas estadísticas, la verdad son difíciles a veces de interpretar porque no queda claro de qué estamos hablando, porque hablar de una proporción de número de médicos por habitantes pues da una idea muy general
y creo que el problema que tenemos es más de específico que de general, porque el número de médicos es suficiente si lo vemos el número de egresados de las escuelas, pero si nosotros vemos el número de los que están contratados, pues la diferencia es muy notoria. Entonces, creo que el problema es falta de planeación y probablemente habrá que revisar dónde están esas necesidades, esas carencias, porque a veces se trata de un especialista en particular el que no se encuentra o el que no cubre satisfactoriamente las necesidades de la población, pero no se cubren por las razones que ya se mencionaron, a veces son por falta de seguridad y entonces los especialistas no quieren ir a esas zonas del país donde hay esta dificultad pues en cuanto a la seguridad o algunos otros incentivos. Entonces creo que se tiene que hacer un análisis más cuidadoso, separando de qué se trata, si son un total de médicos tanto contratados como no contratados, y de estos qué tipo de médicos son los que hacen falta, porque ya se comentó que el número de médicos generales es mayor que el de especialistas y sin embargo las necesidades institucionales pues se enfocan más hacia los especialistas que hacia los médicos generales. Entonces pues ahí hay un problema de una incongruencia pues en cuanto a satisfacción de necesidades de la salud de la población. ¿Qué habría que hacer con esa planeación? Que ahora que se va a intentar por enésima vez unificar el Sistema Nacional de Salud o darle un enfoque más organizado por lo menos, pues lo que debe hacerse también es que se deje muy claro cuál es la función de un médico general en este Sistema Nacional de Salud, porque hoy por hoy no está clara cuál es su función. La de los especialistas, y de acuerdo a su especialidad, están más o menos definidas, pero el del médico general no. Entonces, ¿para qué es útil el médico general? Nada más para atención primaria a la salud, para algunos otros programas en particular, hasta dónde llegan sus límites de ejercicio profesional. Son respuestas que tiene que dar esta definición del médico general una vez que se incluya en el esquema de la operación del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Gracias, doctor López Bárcenas. Doctora. Sí, muchas gracias. Me ha gustado mucho el comentario de la doctora Sepúlveda cuando habla de dignificar. Creo que llega el momento en que desde esta academia se tiene que hacer llegar esta palabra a todas las comunidades, porque el médico general no solamente atiende el 80% prácticamente de la patología de este país, sino que es el gran promotor de la prevención, o debiera de serlo por lo menos. Entonces, tenemos que darle su lugar y no seguir preparando a estudiantes para hacer el examen de la residencia. El médico general tiene un gran valor en nuestro país. Sin embargo, bueno, hablábamos aquí de alrededor de 200,000 médicos, por lo menos los registrados ante los sistemas nacionales, y se habla, según las estadísticas oficiales, de alrededor de 76,000 contratados en el sector privado, farmacias sobre todo, y 15,300 en lugares oficiales de gobierno. Estamos hablando de que cuando mucho llegamos a 83,000 contratados de los 200,000. O sea, hay muchos más ahí esperando que alguien los contrate. Pero también los especialistas. Tenemos en el número registrado en CONACEN 147,000 especialistas en este momento y hay contratados alrededor de 76,000 a nivel de instituciones. Entonces sí tenemos una mala distribución, sí hay médicos. Decir que nos faltan médicos, bueno, hay un documento oficial que hace público que nos faltan 200,000 médicos, así, tan fácil pues está la cifra, pero Estados Unidos dice que le faltan 120,000 y que tiene 8 años de aquí al 30 para juntarlos a como dé lugar. Entonces realmente volvemos a lo mismo, o están mal distribuidos o realmente no estamos encontrando dónde están esos médicos, o no quieren ir los médicos a donde querramos que vayan por cuestiones sobre todo de seguridad. Hace un momento el doctor López Bárcenas mencionaba una palabra que creo que es clave, que es la planeación, ¿no? Que nos ha faltado esta visión, a mi juicio, conjunta entre el sistema de salud, entre las instituciones de educación superior, para poder planear desde el inicio, digamos, ¿no? Desde el inicio de cuántos médicos necesitamos formar y de qué tipo de médicos necesitamos como país. Una discusión que hemos tenido añeja es si el Instituto Mexicano de Seguro Social contrata médicos familiares,
si no deberíamos estar formando médicos familiares, ¿no?, para este sistema que es el que mejor funciona, que es el de las unidades de medicina familiar. Con este preámbulo, llegamos a la parte medular de la sesión, que es que el gobierno federal nuevamente, entiendo que por tercera ocasión, ¿no?, quiere traer o va a traer médicos de origen cubano para la atención médica en nuestro país. Se desconoce públicamente, por lo menos, como en otras ocasiones, qué tipo de médicos son los que vienen, se desconoce su currículum, se desconoce su formación, ¿no? Y nuestro país además tiene, para aquel médica y médicos extranjeros que quieran ejercer la profesión en nuestro país, que ha habido muchos que a lo largo de los años han venido, que han aportado de manera muy importante, pues una serie de normas, de reglamentos, de exámenes que cumplir para poder ejercer la profesión en nuestro territorio nacional. De manera general, les preguntaría yo, ¿qué opinión les merece esta nueva decisión del gobierno de traer médicos cubanos en estas condiciones que son públicas y que hemos comentado? Bueno, yo sí estoy un poco preocupado por esta situación. Primero, no conocemos si son médicos generales o si son especialistas, los médicos cubanos que vienen. Puede ser que sean muy bien preparados. Sin embargo, desde el punto de vista legislativo, no tienen las opciones que pide México para que pueda uno ejercer, que es un título homologado, tampoco una cédula profesional de médico general o una cédula de especialista, tampoco tienen un diploma tanto institucional como universitario que esté avalado por las diferentes instituciones de salud, particularmente por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde para que un médico extranjero venga a trabajar se hace todo un sistema. Tampoco tienen los exámenes de los consejos correspondientes estos médicos cubanos, de tal manera que desde el punto de vista legal creo que no podrían o no deberían de ejercer estos médicos cubanos aquí en nuestro país. Y mi propuesta sería hacer, ¿qué vienen a hacer específicamente? No lo sabemos, no se ha dicho qué vienen a hacer, no sé si ustedes sepan específicamente cuál es la posición de estos médicos cubanos que vienen a nuestro país en este momento, cuando, repito, desafortunadamente tenemos muchos médicos, tanto generales como especialistas, que no están contratados por ninguna de las instituciones de nuestro país. Doctor Wolpert. Creo que lo primero que tenemos que decir es que no estamos en contra de colegas de otras nacionalidades, simplemente se está analizando la pertinencia de contratar médicos de otros países para atender a la población mexicana. Hace un momento señalaba yo el número importante de médicos generales que estuvieron trabajando en las unidades de COVID, que fueron contratados de manera temporal y que ahorita exigen una recontratación para seguir ejerciendo la medicina general en donde haga falta. Yo pienso que nuestra obligación es primero con estos colegas que ya demostraron su profesionalismo, su amor a la medicina, su amor al país y que están ahorita sin trabajo. Me parece que con la contratación de médicos de otros países en este momento, sin haber cubierto las necesidades de estos médicos, manda un mensaje de desaliento para esta comunidad médica que esperaría de su gobierno, de las instituciones de salud, un mayor apoyo. Señalaba el doctor Jalabe que no conocemos la preparación de estos médicos. Efectivamente, el médico general en México, tanto aquellos que han sido evaluados por el CONAMEGE, por el Comité Normativo Nacional de Médicos Generales, como aquellos que no, pues tienen una formación que si bien es heterogénea por las distintas escuelas de medicina, pero sí sabemos cuál es su formación. Lo que nos ha enseñado la pandemia, por ejemplo, es que hoy más que nunca lo que se requiere es trabajo en equipo, no un médico de manera individual ahí haciendo su trabajo, y el trabajo en equipo se logra articulando
los distintos niveles de atención. Yo me imagino un médico que viene de otro país y que atiende como médico general a un porcentaje que varía entre el 70 y 75% de los padecimientos que va a tratar. ¿Cómo va a referir a los pacientes que requieran segundo y tercer niveles de atención si no tienen idea de cómo está organizado el sistema de salud en México? Me parece hasta cierto punto un despropósito si no se hace el estudio de cuáles son los médicos que aquí tenemos, especialistas y médicos generales, de darles el trabajo al que tienen derecho y luego ya ver si requerimos otros médicos y entonces sí, se pueden contratar médicos de cualquier parte del mundo. Gracias, otro golpe, doctora Sepúlveda. Sí, bueno, ya se mencionó que los médicos mexicanos o los estudiantes mexicanos tienen que cumplir ciertos requisitos para poder obtener el título y la cédula para ejercer la medicina en México. Estos requisitos a grandes rasgos son cumplir los créditos académicos del programa de las universidades que están avaladas con el REBOE, que es un permiso que otorga la Secretaría de Educación Pública a las escuelas para poder desarrollar la carrera de médico en sus instalaciones, y deben de cumplir con un programa académico que incluye materias básicas, clínicas, el internado médico y el servicio social. Dependiendo de la universidad, los alumnos deben presentar el examen del Ceneval y un examen profesional, en algunas ocasiones únicamente el examen profesional, y deben de contar con una cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública. En el caso de los extranjeros se requiere que tengan una visa de trabajo emitida por el Instituto Nacional de Migración con permiso de residencia temporal en México y una licencia por la Secretaría de Salud para ejercer la profesión en México, pero previamente tienen que revalidar y homologar sus estudios ante la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública. En el caso de los médicos cubanos, los programas académicos que forman médicos en Cuba está orientado a la medicina comunitaria y a los problemas de salud que tienen los cubanos, que son diferentes o no necesariamente son iguales a los que tenemos en México. Por lo que yo estaría de acuerdo en que primero hay que echar mano de todos los médicos que tenemos en México ya formados de acuerdo a los programas avalados por la Secretaría de Educación Pública y las universidades que cumplen con los criterios de formación en México, y en un segundo esfuerzo sí tener apoyo de médicos formados en otros países. Sin embargo, desde mi punto de vista, estos médicos deberían de presentar los exámenes que los médicos mexicanos presentan, por ejemplo, el examen de Ceneval. Yo sería de la idea de que estos médicos que vienen de Cuba tuvieran que presentar el examen del Ceneval para demostrar las competencias que tienen para ejercer la medicina en México. Además de, como ya se mencionó, tener una capacitación intensiva en el sistema de salud mexicano, en la epidemiología de las principales enfermedades en México, además de conocer las guías de práctica clínica y terapéutica que existen en nuestro país. Otro punto que sería de reflexión es el desempeño que mostraron los médicos cubanos que vinieron a México y a otros países durante la pandemia, en la que algunos países los expulsaron por un mal desempeño. Entonces yo creo que sí deberíamos de cerciorarnos de que estos médicos que vengan tengan las competencias requeridas. Doctor Aldo, por favor. Sí, gracias. Y ahondando un poco en lo que acaba de comentar la doctora Sepúlveda, entendemos que en el marco de estos acuerdos que se dan de apoyo internacional entre países, lo que está ocurriendo generalmente no resuelve el problema. O sea, 500 médicos no pueden resolver el problema de 200,000 que el propio gobierno ha dicho que nos hacen falta. O sea, de entrada
no resuelve el problema, pero sí genera nuevos problemas. Problemas que tienen que ver con desánimo, con desconcierto, con opiniones divididas. Creo que no es el momento para traer, sin desprecio, porque conozco la medicina cubana y tengo amigos cubanos, pero creo que tenemos en México suficientes médicos bien preparados que conocen muy bien el sistema y que podrían suplir no solo a estos 500, sino a los 200,000 que a lo mejor hacen falta. Doctor López Bárcena, por favor. Bueno, creo que ya han expresado con suficiente claridad que pues esta es una decisión que le falta fundamento y que seguramente va a acarrear más problemas que beneficio. No percibo yo una situación de crisis o de urgencia como para incorporar médicos procedentes de cualquier otro lugar, no tiene que ser de Cuba, de cualquier otro sitio, sin el análisis académico y profesional al que se someten los médicos mexicanos. Y yo creo que por un principio de respeto hacia el médico mexicano deberían por lo menos tener las mismas acreditaciones, las mismas certificaciones que tiene un médico, que se hacen pues no tanto para cumplir un trámite legal. Los consejos de especialidad y el Consejo de Medicina General se generaron para darle una garantía a la sociedad de la calidad con la que iba a ser atendida. Entonces no es nada más un simple trámite legal, es una cuestión de garantía para la salud de la sociedad. Entonces creo que de ser así que van a venir estos médicos, creo que deberían someterse a todo ese tamiz que ya se comentó y entonces veríamos, y que también se fije cómo va a ser evaluada su rendimiento y qué decisiones se van a tomar al respecto. Gracias, doctor López Bárcenas. Con esto este panorama que hemos visto, analizado, platicado en estos últimos minutos, yo les quisiera preguntar para finalizar, agradeciendo nuevamente su presencia, su participación, sus opiniones. La Academia Nacional de Medicina es órgano consultivo del gobierno federal. En este punto, digamos, nadie ha preguntado nada, ¿no? Entiendo que nadie ha consultado a la Academia en este sentido. Si tuviéramos que proponer algo, si tuviéramos que mandar un mensaje de la Academia ante esto que está sucediendo, ¿qué mensaje mandaríamos, doctor Jalabe? Sí, yo lo que diría es que deberíamos de tener un poco más de diálogo con las autoridades correspondientes a estos respectos, porque ya se han manifestado muchas otras instituciones, pero particularmente la Academia Nacional de Medicina creo que reúne a todas las especialidades y tiene sillones de todas las especialidades y tiene un rigor académico muy importante, y creo que puede aportar desde muchos puntos de vista, como se comentó aquí hace un momento, algunas de las ideas en donde no es que estemos negando la entrada de médicos, una ayuda siempre es buena, pero sí necesitamos ver cómo se encuentran preparados y que desde el punto de vista legal no incurran en ninguna falta. ¿Qué va a pasar si en un momento determinado existe alguna demanda médico-legal contra alguno de estos médicos cubanos, por ejemplo? Y lo que se comentaba hace un momento por el doctor Wolpert en relación a vigilar exactamente qué hacen estos médicos y acreditarlos de alguna manera, creo que debemos de tomar en cuenta. La Academia Nacional de Medicina abre sus puertas para que dialoguemos y para que escuchen a cada una de las opiniones que tenemos al respecto, para beneficio fundamentalmente de nuestro país en general y de nuestros pacientes en particular. Doctor Abdo, por favor. Sí, como ha dicho nuestro presidente Jalabe, tenemos las organizaciones justas para apoyar, estamos para apoyar. Pedimos que sean consultadas las academias, hacemos un exhorto para que esto se lleve a cabo de la mejor manera posible. Con AMEGE y con ASEM son dos organizaciones muy serias que saben mucho de cómo está la enseñanza y la formación de nuestros médicos, saben dónde están, en dónde los tenemos localizados, podemos ofertarles todos estos datos. Simplemente lo que queremos hacer hoy es decirles, la Academia Nacional de Medicina
Todo el Sistema Nacional de Salud está siempre dispuesto a ayudar, pero queremos ser consultados. Doctor Wolper, por favor. En México, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, CONASEM, vigila y norma el trabajo que hacen los 47 consejos de todas las especialidades médicas. Y estoy seguro, en posibilidad de poder evaluar y en su caso acreditar a cualquier médico que quiera ejercer en México en su calidad de especialista. En relación a la medicina general, también tenemos aquí, como ya se ha mencionado ampliamente, todos los requisitos que requiere un mexicano, un médico mexicano, para empezar a ejercer la profesión. Yo pienso que sería exactamente igual él o los requisitos que requiere un médico de cualquier otro país para venir a ejercer en México. No sabemos los médicos que han sido aparentemente ya contratados, si son especialistas o son médicos generales, pero se podría evaluar muy bien su capacidad y que cumplan con los requisitos con los que cumplimos los médicos mexicanos para ejercer nuestra profesión. Muchas gracias. Pues con esto, con estas reflexiones finales, podría yo comentar que de acuerdo a esta mesa no necesitamos médicos de otras latitudes, que lo que sí necesitamos es un trabajo conjunto al interior de nuestro territorio nacional, de una redistribución de los médicos generales, de mejores condiciones, de dignificación de su trabajo, y reiterar que la Academia Nacional de Medicina, en voz de su presidente, está como siempre para sumar, para apoyar, para planear, para proponer mejoras al Sistema Nacional de Salud. Muchísimas gracias y que tengan ustedes muy buen día.